del desierto y el norte, que yo creo que es un tema que a ti también te gusta, porque me llama mucho la atención. Ustedes que no la han leído, pero la van a leer, tienen que saber que son historias paralelas, pero historias paralelas que corren en el desierto, incluso cuando ocurren en París, por ejemplo, o cuando ocurren en Estados Unidos, porque el personaje principal es un personaje completamente aislado, es un personaje isla en donde o sea, como que es difícil que florezcan cosas, ¿no? Es como un personaje en ese sentido que busca un páramo, que ella misma es un páramo, Julia, y que se rodea de personajes que aunque tratan de entrar, o sea, no se permite eso, salvo Santiago, que también es en sí mismo un páramo, ¿no? Y entonces un poco quería como hablar de la influencia del desierto. Yo sé que esto no es tan kosher, que ella empieza a hablar desde ahorita, pero pero sí me gustaría como que empezáramos a tener este diálogo, y a lo mejor después Eduardo puede hacer lo mismo, y esto nos puede ayudar como que también la gente se integre un poco más. Me interesa mucho este tema como de las islas, los páramos, el desierto, en las figuras reales y concretas, en las personas, pero también como un escenario, ¿no? Jiménez, Durango, toda la zona del norte, y por ejemplo incluso la visión de París, ¿no? O sea, la visión de París no es como cuando está en los parques o en Estados Unidos, ¿no? Siempre es como un lugar vacío, hay pocas personas, las salas de concierto, aunque hay mucha gente, no se oye como casi nada. Es algo como en lo que pones mucho énfasis y mucha atención, y me gustaría saber por qué pasó ahí. Esa pregunta nadie me la había hecho, ni periodista ni nada. Bueno, primero que todo, pues buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí. Es un lugar muy pequeñito, siento que podríamos estar en un cuarto de una casa, salvo porque nos tienen con una luz aquí, como decíamos hace rato, que sí, como el cabrito norteño o el pollo loco. Pero bueno, en cualquier momento pues abramos un diálogo de lo que yo platiqué con ellos. Gracias Mauricio, gracias Fer, mi editora querida de Penguin Random House, por supuesto Vero Flores, mi agente, Marina, familiares, amigos, muchas gracias. Luis Aguilar, poeta de Monterrey, que está aquí, Rafa, mi alumno, Juvenal, muchas gracias. Azul, ¿dónde estás? Allá estás. Michelle, gracias a todos. Bueno, muchas gracias por Julieta García por leer mi novela, gracias Eduardo, que ha sido como mi hermano mayor desde hace muchos años en la literatura. Bueno, a ver, ¿por dónde vamos a platicar esto? Pues mira, es una novela, ahorita que lo estabas describiendo, este personaje y estos ambientes de desierto, como que te fui entendiendo como, ¿no? Si una cosa como un yin y un yang, como que dentro del personaje, o sea, en la vida privada hay estos desiertos, pero luego también en la vida pública donde todos comulgamos y donde todos socializamos, los personajes se sienten como en una isla, ¿no? Y el entorno mismo muchas veces es el desierto. Sí, el entorno mismo. Bueno, para quienes no conocen la novela, Julia, digamos que el pretexto es una historia en donde Julia va conduciendo por el desierto más grande de este país, que es el Bolsón de Mapimí, que es esta zona alrededor de Torreón. Tiene un accidente, queda inconsciente durante unos 17 días, y otra mujer, a ella la dan por muerta, pero otra mujer que está senil la está cuidando y la tiene confundida. Estoy spoileando un poco la historia. Entonces, aparentemente, esta historia que se va contando y que se va reconstruyendo, y en la memoria de esta mujer que la está cuidando, hay 4 generaciones de mujeres norteñas. Aparentemente, este es el pretexto, este es como la carretera por donde ir, pero creo que la verdadera historia es ahondar en estos desiertos
que guardan Julia y que guarda Elena, esos desiertos personales. Y entonces, en ese sentido, la novela sí es una novela muy, como dice Guadalupe Nettel, ombliguista, que mira hacia adentro. Y entonces, si vamos analizando, todos los personajes van teniendo estos páramos y estos desiertos. Y no nada más eso, sino también, si pensamos en la novela como género, es una novela fragmentada, son retazos de historias, incluso a veces se habla de que no hubo historia y ese sería el desierto total. Incluso en la portada misma encontramos ya esta mujer desnuda, que no vemos su rostro porque es como una isla, ahorita que lo dices, y está esta hoja en blanco, que es una hoja de los silencios, de lo silenciado, no lo que no se ha querido contar, sino lo que no se ha podido contar. E incluso las mujeres que cuentan en la novela, que por ejemplo Elena, este personaje, Elena, la mujer que la está cuidando en el desierto, ella está contando desde una especie como de asilo, pero una vez que cuenta estas historias, el asilo es un espacio marginal, nadie la va a tomar en cuenta. Ana Rusek, cuando está contando desde otro asilo en Inglaterra, la historia también que tiene que ver con nuestro México, pues también son espacios de la periferia. Entonces sí, bueno, es una novela que trata de poner en palabras las cosas que no han sido alumbradas, que no tienen palabras, pero también, de alguna manera, la novela, siento, ahora leyéndola, ya que termina, si la lees con otros ojos, pues es una denuncia en muchos sentidos. Y es una denuncia también a este doble discurso, a este juego de apariencias. Y entonces ahorita que decías, bueno, ¿y por qué Julia está en isla? Bueno, es que todos somos isla y todos tenemos esa otra voz, esos momentos de solitud o de soledad, pero vivimos en un mundo en donde jugamos a que, sobre todo ahora con las redes sociales, la proliferación de la felicidad y de las sonrisas y de la comunicación, y pues lo único que esto ha llevado es a que las personas más soledad, efectivamente, a más. Entonces yo creo que todos los seres humanos, de alguna manera, a veces somos islas, a veces somos desierto, a veces no. Por eso, por ejemplo, París pues es una ciudad bellísima como sale, pero también es la ciudad donde explota una bomba. Y en la novela hay esa dualidad prácticamente en todo. Es una novela que pone esto, pero también tiene esto, ¿no? Todo puede ser interpretado así. Y es una novela que de alguna manera también critica todo lo que es el modelo de la razón. Por ejemplo, todas las claves se van develando con una canción de cuna, no con las grandes historias que se escriben en los libros, ¿no? O no con un requiem de Mozart, sino con una canción de cuna que cantan las nanas, por ejemplo. Yo tengo la ventaja sobre ti de no haber escrito la novela y entonces haberla visto con otros ojos, y sí pienso que hay un énfasis que a lo mejor después podemos platicar, como muy puntual en los espacios vacíos y desiertos y en el vacío, y eso me lleva también a otra de las cosas, de las cosas que noté en la novela, que son muy muy obvias, pero que al terminar de leerla son algo así como algo que pica, ¿no? Que le pica al lector de, oye, de esto va, que es un libro también raro en el sentido de que es un libro sobre la vida pospuesta. En términos generales, los autores buscan escribir sobre las cosas de la vida, las grandes hazañas, las aventuras, ¿no? Ya sabes. Y a esto es sobre todas las cosas que no pasaron, o sea, todas las cosas de la vida tal cual pospuesta, ¿no? La satisfacción pospuesta, el placer pospuesto, el afecto pospuesto, todo es la vida que pudo ser y no fue. Todo está sucediendo en un espacio que no permite, ni siquiera no abre las posibilidades de que esas cosas sucedan, de que las cosas que son en términos generales lo que enriquece la vida de las personas, o lo que pensamos que enriquece la vida de las personas, que es, por ejemplo, una relación afectiva, una relación sexual, la satisfacción de lograr algo profesionalmente hablando. Todas esas cosas en esta novela están pospuestas, no solo en Julia, sino también en Elena, porque también puso su vida en pausa por la desaparición de Maripaz, por la familia de la propia Julia, con los problemas con los hijos, ¿no? Las abuelas, las historias de las abuelas, de que esas eran unas cosas que pudieron haber sucedido pero no fueron, porque llegó la revolución, porque Villa, los huertistas, lo que haya sido, pero siempre es una cosa como muy es la historia
pospuesta. O sea, es la narración de lo que se ha pospuesto, de lo que se iba a hacer y no se logró, de lo que se deseó. Es más, es una cosa muy complicada también, porque no solo es de lo que se hubiera deseado y no se logró, sino de lo que ni siquiera se permitió, por ejemplo, Julia, desear. O sea, no hay un freno tan grande en todo que ni siquiera se permite el deseo mismo, ¿no? Hay una zona que para mí era absolutamente desesperante, ¿no? Yo decía, por amor de Dios, que algo pase ya, ¿no? Que eso también es una cosa de buena narración, que es como, o sea, por favor que tengan sexo, por favor que tengan sexo, y no pasaba nada, y esa es así una cosa de, pues, mala onda del autor, por un lado, pero por otro lado, como de esta idea muy trabajada, ¿no? Como muy conscientemente trabajada de tener todas las posibilidades del placer, todas las posibilidades de la satisfacción, del regocijo, de todo eso se detiene. Entonces, eso también me llama mucho, mucho, mucho la atención. Y además, eso va de la mano con que es una narración que cuenta la historia de las no decisiones, o sea, las decisiones que otras personas tomaron por los personajes centrales, ¿no? O sea, que eso es también una cosa súper loca, porque uno, en términos generales, cuando uno tiene un amigo querido que dice, no, pues es que pasó tal cosa y ya no pude hacerlo, siempre dices, ay, ¿por qué no quiso? No, es porque no quiso, como le pasan tantas cosas que es porque no quería. Pero en esta novela es como todo el tiempo está pasando, de formas que son como muy posibles, o sea, no están pegadas de los pelos, ¿no? Todas las cosas que pasan, sobre todo las cosas que pasan en la historia. Entonces, es una historia que llega hasta nuestros días. Y es como, bueno, pues está arrastrando, es una historia de historias, está arrastrando un pasado de las decisiones que alguien más tomó, de matar, de perderse, de muchas cosas, ¿no? De casarse o no casarse, o sea, las historias de una vida previa que tienen un peso radical en la vida de las personas que están siendo narradas, que están vivas y que están en el periodo actual, mientras esta novela se está narrando. ¿Quieres comentar algo de eso? Sí, mira, de lo que preguntaste antes, también dos cosas más, y luego sigo con esto. De hecho, fíjate que la novela, que tiene mucho que ver con música también, la primera línea dice, por un momento ajeno a los espectadores, reinó el silencio dentro del silencio. El director alzó los brazos. Entonces, ese inicio, que está escrito desde 1997, por decirte, habla del donde no hay nada, o sea, de ese desierto. Ahorita que lo dices, yo no había ligado, pero es justo el silencio en medio, cuando levanta la batuta, ¿no? O sea, no importa el concierto, lo que importa es que nos enfoquemos en ese instante que nadie ha mirado. Entonces, y luego abres la novela y tienes a una Elena en un espacio oscuro, que es otra vez, no solo es el desierto, es el desierto de noche, y enciende un cerillo y es una pequeña luz. Entonces sí, definitivamente hay un desierto por donde lo veas, o sea, y finalmente, por ejemplo, la música no tiene su sentido si no se concibe y no se entiende a través del peso y el significado que tienen los silencios, ¿no? Entonces los silencios pues son muy importantes. Y aquí no sé si el desierto está exponenciando estas cosas, estas situaciones internas que están viviendo los personajes. Sí. Bueno, y luego por otro lado, ahorita a lo que comentas, sí, definitivamente es una novela. Yo quería hablar de los tonos grises, no quería hablar ni del blanco ni del negro, y de las cosas que vivimos las personas comunes y corrientes, de las cosas que van modulando decisiones que nunca son así grandes cosas, pero realmente cambian el sentido y la dirección de nuestras vidas. No quería ni súper buenos ni súper malos, yo quería ver cómo esta cotidianeidad podía ser llevada y estas pequeñas distorsiones de enfoque podían ser llevados a la literatura. Sí, te decía, es una novela que enfoca, como dice Julieta, habla a veces también de, cada vez que tomamos una decisión nos vamos por un camino y dejamos otro, y entonces bueno, también era explorar un poquito
esas decisiones que no tomamos. Y algo que dices ahorita, sí, fíjate que sí, definitivamente creo que Julia, que es la protagonista, en muchas ocasiones, creo que así la sentiste y así se siente ella, que vive tras un cristal, que no puede tocar la realidad, la contempla, la vive hacia adentro y no puede tocar. Y si tú que conoces la novela, hay otro personaje, Inés, que vivió a principios del siglo XX, y esa Inés sí tocó la realidad. Y bueno, no les voy a decir qué pasa con ella, pero es una novela dura, ¿no? ¿Qué pasa con quienes sí se atreven, con quienes sí tocan la realidad? Porque hay personajes de todo. Y esto sucede también con los personajes varones. No piensen que es una novela donde nada más están Julia y Elena. Está, bueno, Santiago, David, Alejandro, todos, bueno, Pedro. Y también los varones viven sus propios destierros. Es una novela que de alguna manera explora también el tema de las pequeñas o grandes culpas que cargamos. Quizá fueron tonteras, pero cosas de las que no te acuerdas, pero cuando vas tomando decisiones, a veces por esas pequeñas culpas que a lo mejor fueron tonterías, pero tú les pusiste una lupa, ¿no? Pero así es la vida, así somos todos. Entonces, de esas pequeñas cosas. Y también es una novela que critica estas redes que todos construimos como sociedad. Por ejemplo, una de las redes son las expectativas, ¿no? Puede ser la expectativa porque la novela transita por lo privado, es decir, lo que le sucede al personaje, y por la vida pública, es decir, lo que pasa en México durante el siglo XX. Y tanto en el ámbito público como en la vida privada vamos construyendo estas telarañas en las que nosotros mismos caemos. Pueden ser desde el deber ser o las expectativas sociales, pero puede ser también una idea de modernidad como México que nos inventamos, o ahí lo dice Elena, ¿no? Estos modelos que queremos adoptar y que dice ella que nos quedan como una camisa grande, como proyecto político, como proyecto social. Entonces, pues sí, hay muchas redes, y eso lleva a los personajes muchas veces a vivir estas falsas apariencias, porque pues tienen que, como país decimos una cosa y hacemos otra, pero también como personas a veces decimos una cosa y hacemos otra. Entonces suave, pero pues sí presenta una crítica la novela. ¿Por qué no vas tú? Sí, vas tú. Vas tú y luego retomamos juntos. Bueno, yo me he saludado. Muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto estar aquí presentando el libro de Gaby. Creo que presentamos hace 20 y tantos años el primero, ¿verdad? Y aquí estamos otra vez. Bueno, ahorita siguiendo la plática de ustedes dos, de repente me llamó la atención lo del desierto, por supuesto, pero lo del desierto, digo, es evidente, está en muchas páginas, es un espacio de los espacios privilegiados en la novela, sobre todo el desierto que está alrededor de Ciudad Jiménez, que de ciudad nada más tiene el nombre, pero a la hora de estarla leyendo yo sentía que los personajes se encontraban, casi todos ellos, en habitaciones vacías, básicamente. Digo, también tiene que ver con el desierto, pero a mí me parecía que la atmósfera incluso se volvía opresiva, que era oscura, que era algo así. Y además hay otra cosa, los compartimentos estancos. Cada personaje vive en su propia burbuja, en su propio compartimento. De hecho, los momentos de mayor desesperación a la hora de estar leyendo la novela, más que desesperación, lo que me mantenía al filo de la angustia era la evidente incomunicación entre todos ellos, ¿sí? O sea, son personajes que no se pueden comunicar con nadie, ¿no? Julia, en el caso de Julia, perdió la única persona con la que se comunicaba. Mi tocayo tampoco se puede comunicar porque además es deficiente mental, o como se diga ahora, no sé cuál es la última. Algo le pasa en el coco, pues, ¿no? ¿Sí? Atenciones. ¿Perdón? Se dice atenciones diferentes, estoy en contra del nombre, pero... Mejor prefiero deficiente mental. Exacto. Sí,
Luego tiene el primer novio y no hay comunicación con él. Tiene un pretendiente que es en realidad el único que la sabe leer, y de alguna manera se dice en la novela, un poeta chileno que conoce en Boston, pero ella no siente atracción hacia él. Luego tiene otro encuentro, digamos, amoroso con un violinista famoso, pero tampoco hay comunicación, y finalmente con el marido y tampoco hay otra comunicación. Los demás personajes están igual de aislados, o sea, todos los personajes están contando una historia que no existe. Esa frase que se repite a cada rato, de que no hay historia, que a lo mejor no hay historia, toda la novela es una historia que se está contando a jirones, ¿sí? Las acciones de los personajes se nos transmiten por jirones, o sea, son digamos acciones muy breves, y los monólogos de las mujeres que son las memoriosas, digamos, en esta novela, que es la loca Elena, también ya muy grande, también son jirones de recuerdos, pero además de segunda o de tercera mano, todo lo que nos está llegando, ¿sí? Entonces no sabemos, estamos leyendo una historia, pero nos está repitiendo el narrador a cada rato, probablemente no hay historia, y no sabemos si la hay, simplemente la estamos percibiendo de alguna manera, nos la están transmitiendo, pero no vemos que ocurran las cosas. Gaby dice que en algún momento dijiste que es una denuncia del doble discurso. Yo creo que es una crítica, no sé si haya sido consciente o inconsciente, voluntaria o involuntaria, es una crítica muy fuerte al conservadurismo que viene a destrozar a la vida de estas mujeres principalmente. Y lo más curioso, y es lo que me resultaba incluso indignante, incluso te hacía enojar, ¿sí? Es que Julia está sometida por esa ideología del conservadurismo así absoluto, ¿sí? Y estamos hablando ya en el siglo XXI casi, ¿no? O sea, entonces de repente dices, madre, o sea, ¿qué está pasando aquí? Y yo sé que creció en Jiménez, que es un rancho, pero yo crecí en Linares y todos éramos un desmadre, ¿no? O sea, Linares está más chico que Jiménez, ¿qué pasó aquí con esto? Pero también hacíamos desmadre con las mujeres, si no hubiera habido desmadre, ¿sí? O sea, entonces está aplastadísima, y lo que estamos viendo en ningún momento se externa esa crítica. Digo, se nos muestra, por supuesto, y lo que vemos son las consecuencias, y la consecuencia es la vida de Julia ya, digamos, en una edad madura, ya con 4 hijos, ya todo esto completamente vacía, por no decir destrozada, pero completamente vacía y pues, sin ningún horizonte. Por supuesto, los horizontes que se le abren son los únicos que marca el mismo conservadurismo. No sé. ¿De qué quieren que hablemos? ¿De qué más quieren que hablemos? Hay una cosa que me parece muy interesante, ¿no? También en esta historia que ya lo repito, se nos da por medio de jirones. Estamos viendo una telaraña, se habla de una telaraña, pero en este sentido es otra telaraña, la telaraña del destino, la telaraña de los parentescos. A mí me llamó muchísimo la atención cómo maneja Gaby en esta novela la telaraña de la genética, ¿no? O sea, de aquella primera familia, la familia fundacional que conocemos por una fotografía antigua de principios de siglo, donde está padre, madre y 4 hijos, que de repente Julia se encuentra cuando es niña, se encuentra esa fotografía con su hermana gemela, todavía vive Mariana, y ven que una de las mujeres, la mujer mayor de los hijos, está tachada, está borrada de la fotografía. Yo conocía esas prácticas, pero a Fidel Castro ya a Stalin, ya a los rusos, ¿no? O sea, no la había visto en las familias. Por supuesto, destierran de la familia a una de las hermanas, y bueno, voy a adelantar un poco de la novela, pero no importa, yo creo, esa línea que queda bailando, al final se reúne otra vez con ella sin que se sepan, o sea, se juntan Julia y los descendientes de esa mujer, ¿sí? Sin saber que son parientes. Saben, por supuesto se ven, y parece, cuando ve a María Inés, a Maripaz, Julia la ve de lejos y dice, esa mujer se parece mucho a mí, nada más. Por supuesto, es una pariente muy cercana, pero no lo sabe. Eso me gusta mucho. Y bueno, todo el trasfondo, por supuesto, también me parece muy interesante. Estamos viendo la historia de México a partir, durante un siglo o más de un siglo. Digamos, bueno, incluso hay menciones que se van un poco más hacia atrás. Pero hay una cosa que es bastante interesante aquí. Aquí vemos la visión de la historia de México
a través de los ojos femeninos. Es algo bastante interesante. Yo soy villista de Hueso Colorado y aquí se le pasan insultando a Pancho Villa, denunciando que Pancho Villa hizo esto a estas mujeres, que además era acosador, se casó como 20 veces y no le daban los padres a las hijas, les pellejaban las patas y los hacía caminar por carbones ardientes. La anécdota que sí conocía es la de la bala que sale de un grupo de mujeres de las soldaderas, sale una bala, y está en un cuento de Rafael F. Muñoz, esa anécdota, diferente por supuesto, porque aquí las queman vivas, o sea, pinche Villa. No miento, en el cuento de Rafael F. Muñoz las queman vivas, sí. Aquí no, ¿verdad? Aquí nomás las matan. Leve, sí, fue leve, pero sí, o sea, estaba pensando, bueno, la visión de la historia nacional, desde un punto de vista cercano, por supuesto, porque es gente que Villa estuvo en Ciudad Jiménez, es gente que tuvo acceso, digamos, de testigos de primera mano, pero además fue transmitiendo esa visión de Villa de generación en generación, y me da la impresión que de mujer en mujer, de abuela a madre, de madre a hija, etcétera, etcétera, es muy distinta. Lo que también me parece que Gaby conecta perfectamente bien es la violencia de la Revolución Mexicana con la violencia que se vive en la actualidad, ¿sí? Entonces, a la hora de hablar de esta panorámica de la historia de México, de esta panorámica de la violencia en la historia de México, por supuesto, estamos haciendo una acentuación en la panorámica de la violencia contra las mujeres en la historia de México. No sé si estoy equivocado. ¿Debo decir algo? Bueno, no hice ninguna pregunta, pero pues... ¿Puedo decir lo que sí. quiera? Sí, ahorita que lo dices, Eduardo, el martes pasado estuvimos en el Museo de Historia Mexicana presentando la novela, y les dije, en 1998, en diciembre, les dije, Eduardo Parra presentó la novela aquí con Blanca López, con Genaro Saúl Reyes, y bueno, pues ahí estuvimos y les comenté que tú estarías hoy aquí. Pues es muy interesante esto que cuentas, porque fíjate que la novela originalmente, como toda novela, era un poquito más larga, porque yo había puesto incluso archivos históricos que se quedaron ya de lado, y no eran femeninos, eran textos de Friedrich Katz, de Paco Ignacio Taibo, eran incluso del Cronista del Pueblo, que los tiene en internet, eran puras miradas masculinas, pero en todas se referían esto del bebé que estrella en la escalera de la casa de las González, o estos asesinatos a los que remites. Pero sí, obviamente los dejamos fuera, pero se quedaron contados a través de la voz y la mirada de una mujer. En ese sentido sí está contado desde un espacio, como te digo, no solo marginal porque es senil, no solo marginal porque es una mujer, no solo porque viene del desierto y de una condición muy modesta, sino además pues porque está en un asilo ya, ¿no? Entonces Ahora, de hecho, pues es cierto, ¿no? O sea, todo lo que cuentas ahí de Villa es cierto. Cuando digo que está en un cuento de Rafael F. Muñoz pues nada más se levantó la anécdota y contó una historia. Sí, fíjate que peores. Sí, esa parte yo lo saqué de un parrafito del libro de las soldaderas de Elena Poniatowska, estos libros que están con fotografía y bien, ya ves, son como puros extractos de entrevistas y periodismo, y me impresionó tanto, entonces bueno, pues lo amplié en ese capítulo. Sí, ya van varias personas que me dicen eso, sobre todo con niños chiquitos. Ya, y sigo siendo villista, como quiera. Sigue siendo, bueno, pues tengo un chorro de fotos, porque el cuartel de Villa, pues sí, efectivamente estuvo en Jiménez, aunque yo no lo supe hasta hace algunos años. Bueno, yo sé que algunas personas, porque la novela tiene ya 2 meses en circulación, han leído la novela, entonces 1 o 2 acaso, si alguien quiere hacer algún comentario, preguntar algo, mientras seguimos aquí platicando. Sí. No, yo justo quería un poco como tocar la mirada femenina, ¿sabes? Me pasó cuando lo estaba leyendo que pensaba, a lo mejor no tengo mal que recurrir libros así conmigo, perdón, pido una disculpa, pero pensaba, por ejemplo, como
en obra de Remedios Varo, con Las Pesadillas, en obra de Leonora Carrington. O sea, hay una especie de surrealismo también, ¿no? A pesar de que las cosas son muy concretas y muy reales, hay algo de surrealismo, y yo creo que tiene que ver con lo que estábamos hablando hace rato, de alguien que está como afuera de la dimensión humana, del contacto humano, o sea, esta cosa del aislamiento, de los compartimentos, ¿no? Eso vuelve a los personajes y a las anécdotas como surrealistas. Entonces Las Pesadillas y la realidad, hay un momento en el que no se sabe muy bien cuál es cuál, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando. Por ejemplo, toda la primera parte, no les voy a decir lo del gato, pero lo del gato es muy importante. O sea, toda la primera parte del gato, cuando yo lo empecé a leer dije, por ahí va a ir la novela, pero no, fue como un episodio pesadillesco, ¿no? Y como eso hay muchas cosas que son así, y yo de verdad de repente pensé, esto me hace pensar en Remedios Varo y en Leonora Carrington, donde pasan cosas que no son como de la realidad, pero no. Y digo, no estoy segura de que hay mucho que decir sobre esto, porque te digo que es una idea que tengo, pero sí siento que, o sea, que lograste pescar la irrealidad de las personas. O sea, cuando estás en los compartimentos y no tienes un vínculo, la vinculación es difícil, la realidad también se vuelve ajena. Y yo creo que eso lo hiciste con muchísima precisión y lo lograste hacer muy bien. Y también la narración de los hechos históricos se vuelve muy verídica. O sea, el episodio de las mujeres de Villa, entre otros, pero hay muchos, donde hay, curiosamente, en las cosas que son de algo que ya pasó hace mucho tiempo, que ya está muerto y enterrado y que no existe más, ahí hay algo más de realidad que lo que está pasando en el momento que se narra, porque ella es ajena, pues, ¿no?, a las posibilidades del vínculo afectivo, y pues ella y sus papás y todo el mundo, ¿no?, salvo la pobre de Elenita, que ya se le fueron las cabritas al monte, pero aún así sigue estando como mucho más conectada que los otros. Eso era lo que quería decir. Digo, hay muchas más cosas que decir, pero también hay que... Cierto, se rompe la realidad desde el principio, ¿no? Julieta tiene una voz interna, ¿no?, que la está muele. Julia, perdón. Julia. Está lo que pasa con el gato, por supuesto, los sueños a cada rato. La misma Elena, ¿no? La misma Elena sigue esperando a Maripaz. Ya sabe qué pasó con Maripaz, pero sigue esperando a Maripaz. Y no sé, escenas, por ejemplo, las escenas violentas de la actualidad, que se va topando Julia por casualidad, vamos a decir, desde la bomba en París, la mujer que encuentra en el baño, ¿sí? La que la cambian por ella, ¿no? La carretera, por ejemplo, todo eso, son fuertes, son muy breves, son fragmentos muy breves, pero parecen escenas de David Lynch. De repente dices, perdón el francés, sí, o sea, dices, esto está... es realidad, por supuesto, pero también te da la sensación así como que estás viviendo lo mismo que decías tú, una cuestión surrealista, una cuestión que está un poco fuera, un poco retorcida de esta realidad. Nada más como para complementar eso y que ya te sueltes así, como te vayas como hilo de media. Hay otra cosa que quiero también comentar contigo, que es la parte musical. Cuando yo lo empecé a leer no había googleado nada de nada y ya tengo una vida caótica. Entonces, de pronto fue así de, esta mujer parece como que si estuviera cantando, ¿qué está pasando? Y ya después dije, no, esta mujer está hablando de una pianista y o sea, sabe de música, hay un tono musical, ¿no? Hay una intención musical. Por eso hablaba Gaby de los silencios también, ¿no? Todo esto. Sí, hay una musicalidad en la prosa, por supuesto, hay una musicalidad incluso en el ritmo que estamos leyendo, los fragmentos, cada uno de los fragmentos están perfectamente bien como medidos de alguna manera, ¿no? Y además a cada rato estamos oyendo fragmentos musicales, ¿no? El Requiem de Mozart aparece muchísimo, la canción de cuna a la que se refería Gaby hace rato también aparece muchísimo, pero aparecen otras cosas más. Siempre está ahí presente la música, y eso se puede notar a la hora de estar leyendo las palabras. Si leen cualquier fragmento en voz alta lo van a notar.
No me voy a soltar como hilo de media. No, iba apuntando algunas cosas que me dices, que dices, eso no tiene que ver conmigo. No, bueno, pues los libros siempre tienen que ver con el lector, evidentemente. Y sí, qué interesante esto que platicas del surrealismo. Ya ves que está la pintura de Remedios Varo, Rolet, y cómo ella pues encuentra esa pintura ya en su edad adulta que siempre le llamaba la atención de niña, y dice pues de alguna manera, y se la encuentra aparte en la oscuridad, en la madrugada, cuando ya toma una decisión que pues ella la siente como irreversible, y cómo siente que cayó en su propia trampa, volviendo un poco a esto, ¿no? De esta mujer que casualmente está tocando el piano. Y bueno, la verdad es que sí, este surrealismo está desde la infancia con esta Julia. Julia, cuando es niña, hay un accidente en su familia y ella se culpa a sí misma de ese accidente con su hermana gemela, y entonces está su trauma, que es una niña como de 8 años cuando eso le sucede, que por un tiempo de pronto escucha una voz y es Julia Mala que le habla. En realidad es como un alter ego, como un inconsciente, y a lo largo de su vida, cuando tiene que tomar ciertas decisiones, vuelve a escuchar esa voz. Y la verdad es que Elena también escucha voces cuando empieza a tener cuando le falta su niña, su Maripaz, ¿no? Ante la ausencia, digamos, escuchan estas voces. Y no son personajes locos tampoco, sin embargo, son personajes que el dolor los ha llevado a esto. Y bueno, de la violencia que decías hace rato, Eduardo, pues también está la violencia de las mujeres, porque no lo mencionamos, pero Maripaz pues es una chica de las que desaparece de las muertas de Juárez en el 95, y algo que me sucedía mientras escribía yo la novela, porque pues me tardé muchos años, es que la realidad se iba entrelazando con la ficción de una manera súper curiosa. Por ejemplo, esto de la Catarina que pongo, a mí sí me sucedió, o sea, yo ya iba a tirar toda esa serie de apuntes, porque esta historia que vamos siguiendo de Julia, que no sabemos si la encuentran o no, pues eso fue ya como una manera de armar los fragmentos, pero los fragmentos estaban sueltos, y en un momento que dije, ay no, ya voy a hacer otra cosa, sí empezaron esas Catarinas que yo dije, ¿qué hacen las Catarinas aquí adentro de mi cuarto? Y yo acababa de escribir que se había quedado como el símbolo del personaje. Bueno, así como esa cosa que es una casualidad, estuve consultando algunos casos de las desaparecidas de Juárez, y si realmente estos cuerpos aparecían en esa granja Santa Elena, y yo decía, bueno, pero mi personaje es Elena, ¿no? Y todas estas coincidencias de la calle Juárez, esos textos estaban también adentro. Entonces era muy curioso ver el artículo de Letras Libres que hablaba de la granja Santa Elena con la calle Juárez, entonces todas estas coincidencias entre la realidad y la ficción, que la novela también cuestiona eso, ¿no? Pues no hay fronteras, ¿no? de esta realidad y esta ficción, que es quizá ese surrealismo al que se están refiriendo. ¿Qué onda con la India Rarámuri? Bueno, pues fíjate que desde un inicio, desde que pensé hacer una novela, quería que estuviera un personaje latino. O sea, en el 97 yo viví ese bombazo. A mí me tocó bajarme del tren y explotó la bomba cuando yo era estudiante. Y en ese momento se me ocurrió que podía hacer una novela, porque yo antes nada más hacía cuentos, como tú sabes. Y se me ocurrió que tenía que estar el Requiem de Mozart, pero te estoy hablando de hace la mitad de mi vida, 20 años. Bueno, 22. Entonces, sí, ya me voy quitando 15. Entonces, ahí se me ocurrió que tenía que estar el Requiem, que tenía que estar esta mujer latinoamericana, pero que sí tenía que tener una línea al estrato indígena. Bueno, la mujer tarahumara pues tiene obviamente mucho que ver con el entorno del desierto norteño de alrededor de Chihuahua, pero es que la novela también, así como ilumina esos silencios, finalmente la novela pesa más la sinrazón, la no lógica, que la lógica y la razón. Y esta mujer, como la música, que también pues no tiene una lógica tangible, la mitología, esta vocación que Julia escucha de tú fuiste la menor de las rarámuris, y esta cosa que ella no dice, bueno, ¿y yo qué es? Como dices, ¿no? Como que no soy de ningún lado, o sea, sí tendré una vocación ancestral, o soy el último eslabón de algo que quedó, o como dicen, esta cuestión de sentir que fue elegida pero no acierta a definir para qué.
siempre ver la realidad tras un cristal. Entonces, no sé, la tarahumara, la música, la intuición, los tonos de grises, son como esa otra realidad que quiere ser iluminada. Incluso al final no sabes cuánta gente, ahí me entero si se acabaron de leer o no, porque me hablan, no, tengo que tomar un café contigo. ¿Cómo es ese final? No les voy a decir, pero hay una vuelta de tuerca al final. Y entonces les digo, pues es que es lo mismo. O sea, es pero no es. O sea, la identidad es algo variable también. Entonces es algo abierto, es algo en constante formación. No, pero lo que sí es, durante toda la novela, es muy angustiante, ¿no? No van a querer leer, Julieta. No, o sea, pero a ver, no, o sea, algunas de las mega grandes novelas de la historia, son angustiantes, eso no las hace, o sea, miren, por eso Kafka es angustiante, todo. Por eso le puse Dostoyevsky es angustiante, o sea, es como, o sea, es angustiante en el buen sentido, si eso le sirve en estas. O sea, es angustiante porque no es angustiante de, bueno, no puedo más, sino es angustiante de quiero seguir leyendo esto, tiene que cambiar, algo pasa, y luego uno ya está tan involucrado en el asunto que es como, es otra forma de ser angustiante, porque es como te está un poco pasando a ti. Hay gente que me ha dicho no pude dormir o cosas así. Sí, es cierto, y te pone a pensar y de repente te enojas. O sea, es una novela donde la lectura es interactiva totalmente, ¿no? Estás reaccionando constantemente, ¿no? Yo decía eso, sí, de repente estaba bien cabroneado, pero como Julia decía, no seas bruta, ya cógete, cochina. O sea, sí, o sea, siempre se quedan ya merito, ¿no? Dices, hijo, está bien, Exacto. Hay una contención en todo, ¿no? Está en todo eso. Y ahí están las consecuencias también. O sea, digo, no sé. Cuando yo decía la crítica al conservadurismo, de repente me preguntaba al conservadurismo norteño, al conservadurismo regio. Sí. Yo, antes de que responda, quiero decir que sí creo que no es necesariamente un conservadurismo norteño en exclusiva, sino que sí creo que es como un conservadurismo aplicado a las mujeres, o sea, como decimonónico, que llegó hasta antier, ¿no? Y que hay grupos de familias en los que eso tiene más fuerza que en otros, y me parece que es importante porque el personaje justo lo que hace es concitar como esta historia familiar, ¿no? De represión y entonces ese conservadurismo del que tú hablas y que está tan claro ahí, o sea, está tan claro por todas las formas de crítica que hay para lo que ha pasado y está pasando en el país, o sea, se refleja en el desasosiego de un personaje y las consecuencias que eso tiene. Sí, yo creo la verdad que sin que sea representativo, obviamente, como dices tú, te la pasas a toda dar en Linares, sí refleja los valores de una generación, por lo menos toda América Latina, y bueno, en otras partes quizá fue antes, pero sí es una novela. Vieras todo lo que me escriben, la gente me escribe, obviamente me hace diferentes lecturas, pero reviven muchas cosas que vivieron gente, obviamente como de 40 hasta gente ya mayor. A lo mejor ahorita lo lee una chava y sí, ya me dijo mi hija, ¿y por qué no te quedaste? ¿Por qué no se quedó con David? Y dice, no, pues es que tu generación se va a quedar con David, pero es otra, bueno, no les digo quién es David, el galán. Entonces, pero sí, claro, es un tema generacional y creo que es un tema muy amplio y no creo que sea exclusivo ni de Monterrey, ni de San Luis Potosí, ni de Querétaro, ni de Buenos Aires, y es un tema que aparece poco, creo yo, en la literatura y me interesaba que se ventilara. Sí, es una especie de generación sándwich la que está ahí reflejada, criada para una cosa, pero luego ya que arrancabas, entonces no habrá el freno de mano. Entonces sí creo yo que toca un tema doloroso, pero un tema muy real, y sí creo que hay un eco y que se ha hablado poco de eso. Sí. Es una novela de la que puedo hablar muchísimo. Sí, o sea, claro, es la que vienen todos esos dichos, ¿no? Hay un capítulo que es un compendio, sí, de esos consejos de las abuelas. Así es. Es una novela también,
Yo al final comparto, no sé si ellos lo hicieron o no el ejercicio, mucha gente me ha dicho que sí lo ha hecho. Al final viene un QR y entonces es la música con la que yo escuchaba mientras trabajaba en la novela y se puede leer mientras vas escuchando. No es una música o sea, que yo haya hecho para el lector, o sea, es la que yo usaba y está como compartida. Así como están compartidas ciertas cosas del proceso de escritura, está compartida también la música y las fotos y todo esto. ¿Cuál es esa?